Unos minutos con Dios. Unos minutos con Dios te cambiará la vida. Con el hermano Juan Carlos León. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla tu amigo y tu hermano Juan Carlos León. Y quiero bendecir tu vida hoy con una palabra que Dios colocó en mi corazón. La Biblia dice en Mateo capítulo 25, versículo 1 en adelante de la siguiente manera. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas. Salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas eran insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas ellas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondiendo dijeron: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Qué maravilloso es el Señor. En este día el Señor tiene una palabra sobrenatural y especial para hablar a nuestros corazones. En el video anterior estuve hablando acerca de la lámpara. Estuve hablando acerca del versículo que dice en el Salmo 119, 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. De lo cual conocemos que la lámpara es un instrumento que se utilizaba para alumbrar los caminos, para alumbrar dentro de la casa. Y hay algo bien interesante, y es que la palabra de Dios nos está enseñando a nosotros algo poderoso. Y nos estaba enfocando en nuestros ojos el Espíritu Santo, y es que la lámpara sea una lámpara de este tiempo, de la cual fue escrita esta palabra, que eran unas lámparas de aceite, al igual como el texto que estamos leyendo hoy de las parábolas de las vírgenes. También en una lámpara moderna se va a necesitar un combustible, o se va a necesitar la herramienta para recargar esa lámpara. Y esa recarga de esa lámpara, en la lámpara antigua, está hablando acerca del aceite, y el aceite es la representación del Espíritu Santo. Pero hay algo bien interesante, y es que la lámpara no se llena por sí sola, sino que la lámpara hay que ir al lugar a donde los que venden, para que vayan ustedes a comprar aceite. Entonces, conforme a esto, la palabra de Dios nos está enseñando algo poderoso en este día. Y nos está enseñando a nosotros a través de la parábola de las 10 vírgenes, que es lo que vamos a enfocar nuestra mirada hoy, y lo que el Espíritu Santo quiere que atesoremos en nuestro corazón. La palabra de Dios dice que en este habían 10 vírgenes, y la palabra de Dios marca una diferencia y dice que habían 5 sensatas y 5 insensatas, o 5 prudentes y 5 insensatas, de los cuales dice la palabra que las insensatas tomaron sus lámparas y se fueron con el aceite que tenían en sus lámparas, y no tuvieron una vasija para tener una recarga o una reserva de ese aceite. Pero las prudentes, dice la palabra, que ellas tomaron consigo su lámpara y tomaron una vasija con aceite de repuesto o de recarga para aquella lámpara. Y dice la escritura, la palabra de Dios nos muestra que todas las 10 vírgenes cabecearon en la noche y durmieron. Y se escuchó una voz en la noche, dice la palabra, se escuchó una voz que dice: viene el esposo. Y se levantaron todas las vírgenes. Pero había una diferencia. Había que las 5 prudentes tenían reserva de aceite, y las 5 insensatas se habían quedado sin aceite para poder continuar. Y una de las cosas que el Señor quiere a nosotros enseñarnos en este día, el Espíritu Santo quiere que atesores esto en tu corazón, y es que la situación de lo que está hablando la palabra de Dios no era el problema, no era la lámpara. El problema no era que no tuvieran palabra de Dios. Está hablando de la diferencia
iglesia de personas, de cristianos, de creyentes, que unos están llenos, están encendidos, están con el aceite del Espíritu Santo y con el fuego del Espíritu Santo, y otros que están con la palabra, que es la lámpara, pero el aceite se está acabando, la revelación se está terminando y el fuego se está apagando. Y con esta enseñanza el Señor quiere que tengamos en cuenta que el problema no era la lámpara, o sea, el problema no es la palabra. Todos nosotros tenemos palabra. El problema es que se estaba acabando el aceite, y el aceite es la representación del Espíritu Santo. Y ¿sabes algo? Dice la palabra de Dios aquí claramente que a las que le estaba faltando aceite, las prudentes le dijeron: vayan a donde donde venden el aceite, para que puedan buscar reserva. Pero dice la palabra de Dios que cuando ellas fueron camino a esto, ellas se quedaron, y solamente se fueron con el esposo las que estaban apercibidas, las que estaban atentas, las que estaban pendientes con su recarga de aceite y sus lámparas preparadas. ¿Sabes algo? Este es un mensaje para ti hoy, un mensaje de salvación, un mensaje que nos está hablando el Espíritu Santo, que es necesario que volvamos otra vez a orar y a llenarnos del aceite del Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo es la combustión, es el fuego que nosotros necesitamos para que seamos luz. Jesucristo dijo y nos dio una gran enseñanza: vosotros sois la luz del mundo. Pero ¿sabes algo? Si nosotros estamos apagados, si nosotros no estamos llenos de aceite, no podremos alumbrar los lugares oscuros, no podemos alumbrar a aquellas personas que están pasando por situaciones parecidas a las nuestras y situaciones peores que las que nosotros pasamos en un momento. Pero en ese momento, cuando estamos en el momento de la oscuridad, esperábamos una luz, esperábamos alguien que se acercara con una respuesta, con una palabra, con algo que nosotros necesitáramos para poder salir de este problema o de esta situación. Ahora, tú que has pasado, ahora tú que has salido de ese problema, de esa situación, ya no estás en oscuridad, estás en luz. El Señor nos dice a nosotros que nosotros somos la luz para aquellos que están en oscuridad y que estamos en tiniebla. Y eso es lo que necesita, y eso es lo que necesita este mundo. Y por eso en esta parábola el Señor nos está diciendo a nosotros que necesitamos no solamente la lámpara, necesitamos lo que la lámpara necesita: la recarga del aceite, y es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el aceite, el Espíritu Santo es el fuego, el Espíritu Santo es lo que hace que esa lámpara permanezca recargada. Pero ¿sabes algo? ¿Cómo te llenas de ese aceite? Y es lo que el Espíritu Santo quiere que atesores en tu corazón. Esto está hablando, la palabra está hablando de oración, está hablando de búsqueda de Dios, está hablando de vigilia, está hablando de buscar a Dios tarde en la noche, está de buscar a Dios en todo tiempo. La palabra de Dios dice a través del apóstol Pablo: orando en todo tiempo con toda oración y súplica por todos los santos, y que todo aquel que tenga una necesidad la presente delante de Dios. Pero también en 2 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17 dice: orad sin cesar, orad sin cesar. Y cuánto en estos momentos nosotros necesitamos de esa oración para llenarnos de ese aceite. Cuántos de nosotros que nos sentimos vacíos, que nos sentimos que necesitamos más del Señor, que sentimos que ese aceite del Espíritu Santo nos dé la revelación en las Escrituras. Cuando vamos a la palabra y no vemos de pronto que el Señor no nos habla en algo, no sentimos ese vivificar del Señor a través de su palabra, es porque nos está haciendo falta la oración para llenarnos del Santo Espíritu de Dios. Y en este día yo quiero invitarte, yo quiero decirte, quiero instarte e inspirarte a que volvamos otra vez a la oración, volvamos otra vez a orar, volvamos otra vez a presentar todas las cosas delante de Dios. Por mucho tiempo nos dijeron que teníamos que presentarnos delante de Dios santo, puro y sin mancha, pero muchas veces no estamos así. Muchas veces estamos tristes, agobiados, perseguidos, y Jesucristo dijo claramente: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Tenemos que presentarnos delante de Dios de cualquier manera como estemos, porque solamente el Señor es el que puede quitar nuestra carga y llenarnos del aceite del Espíritu Santo, llenarnos de la unción del Espíritu Santo. Y a través de la oración el Espíritu Santo es el que va a colocar el cerillo, el que va a colocar el fósforo para que se encienda esa lámpara y estemos otra vez orando, buscando al Señor. Oro y pido a Dios que tu vida sea encendida y sea llena, porque la palabra de Dios dice que Él es el que coloca en nosotros el querer y el hacer. Cuando tú comienzas a apasionarte por Dios, es porque Dios
Dios está encendiendo tu vida para que lo busques, pero es necesario que tú continúes en oración, que no desfallezcas en oración, que seas como la Virgen prudente, que se mantenía en oración y tenía una reserva de aceite allí. Oraba en todo tiempo, oraba en la mañana, oraba cuando estaba en el trabajo, oraba en todas las actividades del día, oraba. La Virgen prudente, pero la Virgen insensata es aquella de que solamente oraba por la mañana y pasaba todo el día sin orar y sin buscar al Señor, y se acababa el aceite del Señor. Y aquí dice la palabra que todas las vírgenes se despertaron, pero solamente aquellas que estaban llenas de Dios se fueron con el Señor. Solamente aquellas que estaban llenas de aceite y tenían una reserva de aceite fueron las que fueron apercibidas y fueron las que se fueron con el Señor. Y en este día yo quiero invitarte a que volvamos otra vez a ese tiempo de oración para llenarnos del Señor, para llenarnos de la revelación en su palabra, para volver otra vez a ser prudente, a orar por las necesidades de los demás, a orar por la necesidad de la ciudad, a orar por la necesidad de aquel que de pronto tú no conoces. ¿Pero por qué? Porque para eso nos llamó el Señor. La manera de servir a Dios es servir a los demás, es servir al que conoces, al que no conoces, al amigo, al enemigo, al vecino, servirle a los demás. Si tienen una necesidad y tú puedes suplirla, hazlo, porque eso es servir a Dios. Pero hay veces nuestro corazón se endurece, así como se endurece también el odre, como muestra también en ese pasaje de la palabra del odre nuevo, que el odre cuando está viejo se endurece, y a veces nos cuesta extender la mano para ayudar a otras personas y orar por otras personas. Y en este día quiero inspirarte por parte del Espíritu Santo. Vuelve a llenarte de Dios, enciéndete en su presencia, pídele al Espíritu Santo, lléname, apasioname y enciéndeme más de ti. Hay muchas personas, no debemos esperar, y es algo que el Señor colocaba en mi corazón, que no debemos esperar que las cosas sucedan para comenzar a orar. No podemos esperar que algo nos suceda a nosotros para poder orar por la necesidad. Tenemos que orar antes, pedir al Señor que el mal no nos toque, pedirle al Señor que Él nos guarde de todo mal, pedirle al Señor que bendiga nuestra casa, nuestra familia, que no permita que la enfermedad llegue a nuestra casa. Tenemos que hacerlo antes, no cuando sucedan las cosas. Y por eso en este día quiero decirte que Jesús se preparaba muy temprano en la mañana, oraba muy temprano en la mañana por todo lo que venía en el día, y cuando Él salía de allí, salía lleno del Espíritu Santo, lleno del aceite. Y por eso sucedían milagros, sucedían prodigios, por eso sucedían cosas sorprendentes, porque Él en la presencia de Dios se llenaba del aceite, de la unción del Espíritu Santo. Y en este día quiero que sepas que ese Jesucristo que nos enseñó a nosotros a orar ante las cosas y a encenderse en la presencia de Dios antes de ir a cualquier actividad en nuestra vida, es el mismo Jesús que te está esperando con los brazos abiertos, diciéndote: ven a mí aunque estés cargado, aunque estés preocupado, ven a mí que yo quitaré todas las cargas y yo haré de ti, haré algo maravilloso en tu vida. Quitaré tus cargas y te daré paz, y derramaré sobre ti de mi Santo Espíritu, y te apasionarás del Señor y de su palabra. En este día quiero que sepas que ese Jesús te está esperando con los brazos abiertos, pero es necesario que hagamos una oración, que oremos para que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas y seamos encendidos. Yo quiero orar en esta mañana y quiero que por favor me acompañes y repitas estas palabras después de mí. Señor Jesús, te doy gracias porque me amaste tanto y entregaste tu vida por mí en la cruz. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Te pido perdón por todas mis faltas, Señor. No importa las cantidades que sean, Señor. Pero hoy vengo a pedirte perdón. Perdóname, Señor. Oh Señor Jesús, te abro mi corazón, te acepto y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor, y no lo borres de allí jamás. Amén y amén. Ahora yo voy a orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo coloco en tus manos a cada persona que va a escuchar esta enseñanza. Espíritu Santo, te pido que los toques, que los enciendas. Te pido, Espíritu Santo, que coloques en ellos el querer y el hacer, como dice tu palabra. Eres tú el que coloca en nosotros la pasión por buscarte. Espíritu Santo, llénanos en este día y permite que hoy seamos apasionados, y permite que hoy, Señor, más que nunca podamos orar por nuestra familia, orar por nuestra casa, orar, por Señor, por nuestro empleo, orar por las situaciones
situaciones que se nos presenten en este día, aún las que no se han presentado, las colocamos en tus manos, Señor, para que seas tú dándonos las mejores decisiones para tomar, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo, ve con nosotros, camina delante de nosotros, Espíritu de Dios. Y por eso en este día te pido, Espíritu Santo, que nos ayude en todo lo que vayamos a hacer. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y recuerda que unos minutos con Dios te pueden cambiar la vida. Y aquí termina Unos Minutos con Dios. Síguenos en nuestras redes sociales.